This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. Apolo es una figura destacada del Nuevo Testamento, reconocido por su elocuencia, conocimiento profundo de las Escrituras y su fervor en predicar el Evangelio. Originario de Alejandría, Apolo llegó a Éfeso, donde comenzó a enseñar acerca de Jesús, aunque al principio conocía solo el bautismo de Juan. Fue en Éfeso donde Priscila y Aquila lo instruyeron más completamente en el camino de Dios, permitiéndole predicar con aún más poder y precisión. Apolo se convirtió en un defensor valiente de la fe cristiana, ayudando a fortalecer a las iglesias y a refutar con sabiduría a quienes se oponían al Evangelio. Su ministerio dejó una huella significativa en lugares como Corinto, donde algunos lo consideraban un líder influyente. En este video, exploraremos la vida y el legado de Apolo, su impacto en la expansión del cristianismo y las lecciones que su ejemplo nos ofrece sobre el conocimiento, la humildad y la pasión por el servicio a Dios. Acompáñanos para descubrir más sobre este poderoso maestro y servidor del reino de Dios. En Hechos 18:24 se narra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Apolo es introducido en el Nuevo Testamento como un hombre singular, originario de Alejandría, una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Su trasfondo cultural, su habilidad como orador y su conocimiento profundo de las Escrituras lo posicionaron como un líder prometedor en la iglesia primitiva. Esta primera descripción de Apolo nos da un vistazo a su preparación única para el ministerio. Alejandría, ubicada en Egipto, era un centro de aprendizaje y cultura en el mundo helenístico. Famosa por su gran biblioteca y su vibrante comunidad judía, esta ciudad ofreció a Apolo una educación sobresaliente en las escrituras hebreas y una exposición al pensamiento griego. Este trasfondo le dio a Apolo una ventaja significativa como maestro y defensor del Evangelio en un contexto multicultural. El texto destaca que Apolo era varón elocuente, lo que significa que tenía habilidades excepcionales para hablar en público. En un tiempo en que la oratoria era una de las formas más respetadas de comunicación, su capacidad para expresarse con claridad y persuasión lo convirtió en un maestro influyente. Además de su elocuencia, Apolo era poderoso en las Escrituras. Este conocimiento profundo de los textos sagrados lo capacitó para enseñar y defender la fe. Sin embargo, su comprensión inicial estaba limitada al conocimiento del bautismo de Juan, lo que lo hacía ferviente pero incompleto en su mensaje. Apolo llegó a Éfeso, un importante centro comercial y religioso, en un momento clave para la expansión del cristianismo. La iglesia en Éfeso, aunque establecida, necesitaba maestros que pudieran fortalecer la fe de los creyentes y confrontar las enseñanzas erróneas. Apolo trajo consigo un entusiasmo y una habilidad que lo hicieron destacar de inmediato en la comunidad cristiana local. Alejandría era conocida por su diversidad cultural y su énfasis en la educación. La comunidad judía allí había producido la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, lo que facilitaba el estudio de las Escrituras entre los judíos helenizados. En la cultura grecorromana,
la oratoria era altamente valorada, especialmente en los debates públicos y religiosos. Apolo sobresalió en este aspecto, lo que le permitió conectarse con diversos grupos y presentar el Evangelio de manera impactante. Éfeso era una ciudad clave para el comercio y la religión en Asia Menor, hogar del famoso Templo de Artemisa. La llegada de un maestro como Apolo fue significativa para el desarrollo de la Iglesia en esta región estratégica. En Hechos 18:25 se narra: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo, aunque elocuente y poderoso en las Escrituras, tenía un conocimiento incompleto del Evangelio en sus primeros años de ministerio. Había sido instruido en el camino del Señor, lo que indica que conocía las enseñanzas fundamentales de Dios y probablemente reconocía a Jesús como el Mesías. Sin embargo, su comprensión estaba limitada al bautismo de Juan, un aspecto importante pero insuficiente del mensaje cristiano completo. Esta limitación en su conocimiento marcó una etapa crucial en su crecimiento espiritual. El fervor de Apolo por enseñar y predicar era evidente. Era un hombre apasionado por la verdad de las Escrituras y dedicaba sus dones al servicio de Dios. Su deseo de enseñar diligentemente lo concerniente al Señor demuestra su compromiso con la misión divina, incluso con su comprensión limitada. Este fervor, aunque admirable, necesitaba ser complementado con una enseñanza más completa del Evangelio. El conocimiento de Apolo estaba basado en el mensaje de Juan el Bautista, quien predicaba un bautismo de arrepentimiento en preparación para la llegada del Mesías. Sin embargo, no estaba plenamente consciente del bautismo en el nombre de Jesús y de la obra redentora completa de Cristo. Esto implicaba que Apolo no comprendía completamente la obra del Espíritu Santo, algo esencial para la vida cristiana y el ministerio. El entusiasmo de Apolo nos recuerda que el fervor y la pasión son importantes, pero no pueden reemplazar una comprensión sólida de la verdad. Su enseñanza, aunque sincera, estaba incompleta, lo que podría haber llevado a malentendidos entre quienes escuchaban su mensaje. Esta etapa de su vida resalta la importancia del discipulado y la instrucción para el ministerio efectivo. A pesar de sus limitaciones, Apolo mostró una disposición para enseñar lo que sabía y una apertura para aprender más. Este momento en su historia refleja la etapa de transición entre un conocimiento parcial y una comprensión completa, la cual se alcanzaría gracias al discipulado de Priscila y Aquila. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, pero su mensaje
no incluía la obra completa de Cristo en la cruz ni el bautismo en el Espíritu Santo. Para los primeros cristianos, era esencial que el mensaje de Juan se entendiera como un paso preliminar hacia el Evangelio completo. Apolo predicaba en las sinagogas, donde su conocimiento de las Escrituras hebreas era respetado. Sin embargo, este entorno también presentaba el desafío de conectar las profecías del Antiguo Testamento con la vida y obra de Jesús como el Mesías. En el contexto de la iglesia primitiva, muchos líderes enfrentaron la transición de un conocimiento basado en el judaísmo a una comprensión completa del Evangelio. Apolo representa esta etapa de crecimiento y aprendizaje en el ministerio. En Hechos 18:26 se narra: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque Apolo era un hombre elocuente y ferviente, su conocimiento parcial del Evangelio necesitaba ser complementado. Aquí es donde entran Priscila y Aquila, una pareja dedicada al servicio de Dios y colaboradores cercanos del apóstol Pablo. Su encuentro con Apolo marcó un punto de inflexión en su ministerio, transformando su comprensión y ampliando su impacto en la iglesia. Apolo predicaba con denuedo en la sinagoga, mostrando su pasión y su compromiso con Dios. Sin embargo, su mensaje carecía de una comprensión completa del Evangelio. Priscila y Aquila, al escuchar su enseñanza, reconocieron su potencial, pero también identificaron las lagunas en su conocimiento. En lugar de criticarlo públicamente, decidieron abordarlo de manera privada y respetuosa. Priscila y Aquila tomaron a Apolo aparte, lo que demuestra su sabiduría y sensibilidad al corregirlo en privado. Le explicaron más exactamente el camino de Dios, lo que incluyó una enseñanza completa sobre la obra de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo y la plenitud del Evangelio. Este acto de discipulado no solo enriqueció a Apolo, sino que también mostró el modelo de la iglesia primitiva para formar y fortalecer a los líderes. A pesar de ser un hombre poderoso en las Escrituras y elocuente, Apolo mostró humildad al aceptar la instrucción de Priscila y Aquila. Esto refleja su compromiso con la verdad y su deseo de servir a Dios con un conocimiento más completo. Su disposición para aprender fue clave para su crecimiento y éxito posterior como maestro y defensor del Evangelio. Después de ser discipulado por Priscila y Aquila, Apolo fue equipado para predicar el Evangelio con mayor precisión y efectividad. Este momento de enseñanza no solo benefició a Apolo, sino también a las comunidades a las que ministraría en el futuro. Priscila y Aquila, aunque no eran apóstoles, demostraron cómo cada creyente puede tener un impacto significativo al invertir en el crecimiento de otros. Priscila y Aquila eran una pareja judía que había trabajado estrechamente con Pablo en la enseñanza y el establecimiento de iglesias. Su conocimiento del Evangelio y su experiencia en el ministerio los calificaron como mentores ideales para Apolo. La forma en que Priscila y Aquila corrigieron a Apolo refleja un enfoque basado en el respeto y el amor, evitando la humillación pública y priorizando el crecimiento personal y espiritual. En la iglesia primitiva, el discipulado era fundamental para preparar a los líderes y asegurar la fidelidad al Evangelio. El discipulado de Priscila y Aquila a Apolo es un ejemplo de este modelo en acción. En Hechos 18, 27, 28. Se narra: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Después de su tiempo en Éfeso y su discipulado bajo Priscila y Aquila, Apolo se trasladó a Corinto, una de las ciudades más influyentes de la región de Acaya.
Corinto, un importante centro comercial y cultural, necesitaba líderes espirituales fuertes que pudieran fortalecer a los creyentes y confrontar los desafíos doctrinales. Apolo, con su fervor, elocuencia y conocimiento profundo de las Escrituras, se convirtió en una figura clave para la iglesia en esta ciudad. Los creyentes de Éfeso reconocieron el potencial de Apolo y lo animaron a continuar su ministerio en Corinto. Le escribieron cartas de recomendación a la iglesia en Acaya, mostrando la confianza que tenían en su llamado. Este respaldo demuestra la importancia de la comunidad en apoyar y promover a los líderes espirituales. Al llegar a Corinto, Apolo fue de gran provecho para los creyentes. Su enseñanza apasionada y su habilidad para conectar las escrituras del Antiguo Testamento con la vida y obra de Jesús fortalecieron la fe de aquellos que habían creído por la gracia de Dios. Apolo no solo predicaba con fervor, sino que también demostraba, con argumentos sólidos, que Jesús era el Mesías prometido. Apolo refutaba públicamente a los judíos en las sinagogas, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esta capacidad para defender la fe en un contexto de oposición muestra su compromiso con la verdad y su valentía al proclamar el Evangelio, incluso en ambientes hostiles. Su estilo lógico y persuasivo fue clave para alcanzar tanto a judíos como a gentiles. El trabajo de Apolo en Corinto no reemplazó el ministerio de Pablo, quien había plantado la iglesia allí, sino que lo complementó. Mientras Pablo se centraba en el establecimiento inicial de comunidades, Apolo se dedicó a regarlas espiritualmente, enseñando y discipulado a los creyentes para que crecieran en su fe. Corinto era una ciudad cosmopolita conocida por su diversidad cultural y religiosa. Este contexto presentaba desafíos únicos, como la idolatría, la inmoralidad y las divisiones dentro de la iglesia. La presencia de un maestro como Apolo fue crucial para fortalecer la comunidad cristiana. Apolo, como judío conocedor del Antiguo Testamento, usó las Escrituras para demostrar que Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Este enfoque era particularmente efectivo para convencer a los judíos y para mostrar la continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. La iglesia primitiva no dependía de un solo líder. El ministerio de Apolo en Corinto complementó el trabajo previo de Pablo, reflejando un modelo de colaboración que fortalecía a las iglesias y maximizaba el impacto del Evangelio. En 1 Corintios 1, 12, 13, se narra: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aunque Apolo había sido un maestro efectivo en Corinto, su impacto en la iglesia se vio afectado por las divisiones internas entre los creyentes. Algunos en la iglesia comenzaron a identificarse con diferentes líderes, formando facciones que decían seguir a Pablo, Apolo, Cefas, Pedro, o incluso directamente a Cristo. Este fenómeno no fue culpa de Apolo, sino una señal de la inmadurez espiritual de los creyentes y su malentendido del propósito del liderazgo en la iglesia. Los creyentes en Corinto comenzaron a dividirse basándose en su preferencia por ciertos líderes. Algunos preferían a Pablo por haber fundado la iglesia, mientras que otros valoraban la elocuencia y profundidad en la enseñanza de Apolo. Otros se inclinaban hacia Cefas, Pedro, probablemente debido a su conexión con el judaísmo, mientras que otro grupo afirmaba seguir solo a Cristo. Estas divisiones reflejaban un enfoque equivocado en los líderes humanos en lugar de en Cristo como el fundamento de la iglesia. Pablo confrontó directamente este problema, enfatizando que los líderes como él, Apolo y Cefas eran simplemente siervos de Dios.
ninguno de ellos era el centro de la fe cristiana. Ese lugar pertenece únicamente a Cristo. Pablo preguntó retóricamente, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Para señalar lo absurdo de tales divisiones. Su objetivo era redirigir la lealtad de los creyentes hacia Cristo. Aunque no se menciona explícitamente la reacción de Apolo, el hecho de que Pablo lo mencione en sus cartas sin reproche indica que Apolo no fomentó estas divisiones. Por el contrario, es probable que también trabajara para promover la unidad en la iglesia y desviar la atención de sí mismo hacia Cristo. Pablo utilizó esta oportunidad para enseñar una lección importante sobre el liderazgo en la iglesia. Comparó el ministerio de los líderes con la obra en un campo. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. 1 Corintios 3:6. Este mensaje subraya que cada líder tiene un papel importante, pero todos están subordinados al señorío de Cristo. Corinto era una ciudad diversa y cosmopolita, donde las divisiones sociales y culturales eran comunes. Estas divisiones se trasladaron a la iglesia, creando conflictos internos que reflejaban la falta de madurez espiritual. En la cultura grecorromana, era común que los líderes atrajeran seguidores basados en su elocuencia o carisma. Este modelo cultural probablemente influyó en la forma en que algunos creyentes veían a Pablo, Apolo y Cefas. Para los apóstoles y líderes de la iglesia, la unidad era esencial para el testimonio cristiano. Las divisiones internas no solo debilitaban la comunidad, sino que también afectaban su capacidad de proclamar el Evangelio de manera efectiva. En 1 Corintios 16:12 se narra, acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. La vida de Apolo refleja un liderazgo marcado por la humildad, la sabiduría y la sensibilidad hacia las necesidades espirituales de la iglesia. Aunque era un maestro elocuente y poderoso en las Escrituras, Apolo no buscó imponer su presencia ni alimentar divisiones en la iglesia. Su respuesta a las tensiones en Corinto muestra que entendía la importancia de priorizar la unidad en el cuerpo de Cristo sobre cualquier interés personal. Cuando algunos en la iglesia de Corinto comenzaron a formar facciones, identificándose con diferentes líderes, Apolo se negó a ser parte de esa división. Aunque su nombre era mencionado como uno de los líderes que algunos preferían, su silencio ante este conflicto y su decisión de no regresar de inmediato muestran su madurez espiritual. Apolo entendió que su papel era apuntar a Cristo, no convertirse en el centro de atención. Pablo rogó a Apolo que regresara a Corinto, pero Apolo, con sabiduría, decidió no hacerlo en ese momento. Esto no indica desobediencia, sino discernimiento. Apolo pudo haber entendido que su presencia en Corinto, en ese momento particular, podía intensificar las divisiones en lugar de resolverlas. Esta decisión muestra que Apolo estaba guiado por el Espíritu y no por las expectativas humanas, reflejando un liderazgo centrado en el bienestar espiritual de la iglesia. A pesar de su gran conocimiento y habilidades, Apolo no mostró orgullo ni ambición. Su enfoque no estaba en promover su propia reputación, sino en servir al cuerpo de Cristo de manera que promoviera la paz y la edificación. Esta actitud lo convirtió en un ejemplo de cómo el liderazgo cristiano debe ser ejercido con humildad y una disposición para priorizar los intereses de los demás. Aunque Apolo no regresó a Corinto de inmediato, su relación con Pablo continuó siendo de respeto y cooperación. Pablo lo llamó hermano, lo que indica que lo consideraba un colaborador valioso y confiable en el ministerio. Este ejemplo
muestra cómo los líderes en la iglesia primitiva trabajaban juntos, respetando los dones y decisiones de cada uno, mientras mantenían el enfoque en el crecimiento del reino de Dios. La iglesia de Corinto estaba marcada por tensiones internas, con creyentes alineándose detrás de diferentes líderes. Estas divisiones reflejaban un enfoque inmaduro en los hombres, en lugar de en Cristo como el centro de la fe. En el mundo grecorromano, los líderes a menudo buscaban consolidar su influencia. Apolo, sin embargo, actuó con sabiduría y humildad, eligiendo no alimentar el conflicto y confiando en el tiempo de Dios para su ministerio. Apolo trabajó en estrecha colaboración con Pablo y otros líderes, mostrando que el liderazgo cristiano no se trata de competencia, sino de unidad en el servicio al Evangelio. En Tito 3:13 se narra: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. La historia de Apolo concluye con menciones breves, pero significativas, que reflejan su impacto duradero en la iglesia primitiva. Como maestro elocuente y defensor del Evangelio, Apolo jugó un papel esencial en fortalecer a las comunidades cristianas, trabajando en unidad con otros líderes para expandir el reino de Dios. Su vida dejó un legado de servicio, humildad y fidelidad que siguió inspirando a los creyentes incluso después de que cesara su protagonismo en los registros bíblicos. En la carta a Tito, Pablo menciona a Apolo como parte de un equipo enviado en misión, instando a la iglesia a proveer lo necesario para su viaje. Esto muestra que Apolo continuó sirviendo activamente en el ministerio, colaborando con otros líderes y llevando el Evangelio a diferentes lugares. Su disposición para seguir trabajando en equipo hasta el final demuestra su compromiso con la obra de Dios. Apolo tuvo la oportunidad de influir en diferentes iglesias, desde Corinto hasta otras regiones, siempre promoviendo la unidad y el crecimiento espiritual. Aunque algunos en Corinto intentaron dividirse en facciones alrededor de su nombre, Apolo nunca buscó alimentar estas divisiones, sino que trabajó para dirigir la atención de los creyentes hacia Cristo. Apolo fue recordado como un maestro poderoso que defendió el Evangelio con claridad y convicción. Su capacidad para usar las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías fortaleció a las iglesias y ayudó a los creyentes a crecer en su comprensión de la fe. Este impacto educativo y apologético fue una parte crucial de su legado. Aunque Apolo era reconocido por su elocuencia y conocimiento, nunca permitió que estas cualidades lo llevaran al orgullo. Su disposición para ser discipulado por Priscila y Aquila, su colaboración con Pablo y su sensibilidad hacia las necesidades de las iglesias lo convierten en un ejemplo de cómo los dones deben usarse al servicio del cuerpo de Cristo. Los líderes como Apolo trabajaban en varias ciudades, ayudando a las iglesias a establecerse y fortalecerse. Su mención en Tito 3:13 indica que continuó participando en este esfuerzo, mostrando su dedicación al crecimiento del Evangelio. Apolo, inicialmente discipulado por Priscila y Aquila, se convirtió en un maestro que a su vez discipulaba a otros. Esto refleja el modelo de transmisión de la fe en la iglesia primitiva, donde los líderes formaban a la próxima generación de siervos. Pablo pidió a la iglesia que cuidara de Apolo y Zenas, lo que subraya la importancia de que las comunidades cristianas apoyaran a quienes se dedicaban al ministerio itinerante. Apolo continuó trabajando activamente en el ministerio, mostrando que el servicio a Dios no tiene un límite de tiempo. Esto nos inspira a seguir siendo útiles en el reino de Dios hasta que Él lo determine. El legado de Apolo nos recuerda que debemos trabajar para construir puentes entre los creyentes, enfocándonos en Cristo y no en las diferencias humanas. Apolo utilizó sus habilidades de enseñanza
y su conocimiento para fortalecer a las iglesias. Esto nos desafía a usar nuestros talentos al máximo para edificar el cuerpo de Cristo. El legado de Apolo en la iglesia primitiva es un testimonio de lo que significa liderar con humildad, fidelidad y un enfoque en Cristo. Su disposición para colaborar, aprender y servir lo convirtió en un modelo para los líderes cristianos de todas las generaciones. Su impacto, desde Éfeso hasta Corinto y más allá, muestra cómo Dios puede usar nuestras habilidades cuando las rendimos a su propósito. La historia de Apolo nos desafía a trabajar por la unidad, a invertir en la edificación de otros y a seguir sirviendo con dedicación hasta el final. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.